Buenas noches, no sé. Buenas noches. Bien, Buenas noches, Inger. buenas noches con Buenas todos. noches, Inge. Buenas noches. Mientras se van ingresando los compañeros, quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener clases solamente hasta a ver, déjenme ver, hasta las 7:45. O sea, vamos a tomando los 15 minutos de receso y la segunda hora pues ya no vamos a tener porque tengo que hacer unas actividades. Vamos a ver en esta hora, vamos a revisar, hacer una revisión de un video. Ponga mucha atención al video porque yo voy a colgar en el Classroom unas preguntas sobre el video para que lo puedan ustedes responder como un trabajo que van a hacer. Y obviamente de aquí el día miércoles tendríamos clases, pero es muy probable que yo no esté, pues tengo que viajar a la ciudad de Quito, entonces quedará un trabajo asíncrono, ¿no? Para que puedan trabajar. Bien, entonces en esta horita y un poco más que vamos a tener, ¿sí? Yo quiero que ponga mucha atención al video que vamos a ver. Habla sobre la interculturalidad y la importancia del contexto intercultural en la comunicación, ¿sí? Ustedes hicieron un trabajito, ¿no es cierto? ¿Sobre qué era que les mandé? Diálogo El intercultural. diálogo intercultural. El diálogo intercultural, correcto. Eh, sí, sí. Ya, ahora sobre el diálogo intercultural, ¿cómo les fue con ese trabajo? Bien. Sí estuvo bien, ¿no es cierto? Sí, estuvo bien. Sí, Correcto, bastante sencillo. Bien, me alegra. Entonces, ¿ya lo colgaron al Classroom? Todavía no habilita usted No, porque para usted no ha subir puesto la nada ahí. tarea. ¿Ya está la asignación o no? no, todavía no No está. está habilitada todavía. Ya, entonces ya le subo la asignación, me he olvidado. Ahorita le pongo el diálogo intercultural, asignar, listo. Listo, entonces el día de hoy, en esta horita que falta, voy a abrir para que me vayan subiendo el trabajo, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces el pequeño video. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ponga mucha atención, por favor, ¿sí? Dura más o menos unos 30 minutos. Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Comunicación, Cultura y Sociedad. Eh, Hoy vamos a empezar a ver un tema nuevo en la materia por ahí, o en realidad un concepto nuevo que ya estuvimos trabajando en la parte introductoria, pero que vamos a empezar a ver más en profundidad, que es el concepto de comunicación. Hasta ahora venimos trabajando en torno a la cultura, ¿sí? Vimos justamente el concepto de cultura, vimos cómo se la estudiaba en el pasado desde la antropología, que tenía una visión evolucionista, vimos cuál es la visión de la antropología en la actualidad y llegamos como a la conclusión de que eh, en la actualidad vivimos en un mundo que tiene diferentes culturas, pero que ninguna es ni superior ni inferior a la otra, ni mejor ni peor que la otra, ¿sí? Que simplemente todas las culturas eh, son distintas, pero conviven en un mismo tiempo y todas merecen el mismo respeto y por eso hablamos de la diversidad cultural. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta cuál es el concepto de cultura, sí que habíamos dicho que era un modo de vida, que era la suma de todas las acciones humanas dentro de una comunidad, vamos a empezar a ver qué es la comunicación y cómo se relaciona con la cultura, así cómo se relaciona con estos modos de vida que tiene la gente y que sostienen a lo largo del tiempo. Les voy a compartir una pizarra, como ya hice la clase pasada. Bueno, ya saben, vayan copiando como si fuera el pizarrón, ¿sí? Ponen este título, qué es la comunicación y cómo se relaciona con la cultura en la carpeta, con fecha de hoy o fecha de la clase, porque no sé si lo están mirando el mismo día que deberíamos tener la clase. Y comienzan a escribir lo que está en la pizarra sí o sí, y después traten de incorporar de lo que yo digo, lo que sientan que les puede llegar a servir como para completar los conceptos, ¿sí? Eh,
pueden aprovechar que esto es un video, entonces lo van frenando y van tomando nota. Bien, entonces, ¿qué es la comunicación y cómo se relaciona con la cultura? Es el título de nuestra clase de hoy. Y vamos a empezar repasando, aunque ya lo hicimos un poquito, el concepto de cultura. Decíamos que es un modo de vida, la suma de todas las acciones humanas dentro de una comunidad, que se sostienen a lo largo del tiempo, que se transmiten de generación en generación, y que comprende, o sea, que incluye reglas de convivencia, códigos culturales, ciertas creencias, ciertos pensamientos y ciertas ideas. Entonces, todas estas reglas, códigos, creencias y pensamientos, para poder ser transmitidos a las otras generaciones, a los otros miembros de esa comunidad que comparten esa cultura, se necesita de la comunicación, ¿sí? Entonces acá es donde se empieza a relacionar el concepto de comunicación con el concepto de cultura. Pero a su vez, la relación es recíproca, hay un ida y vuelta, porque la comunicación requiere de ciertas reglas y ciertos códigos para poder realizarse, para poder llevarse a cabo. Es decir, yo no me puedo comunicar con una persona que habla en otro idioma, es decir, que no comparte mi mismo código. O en ciertas sociedades, por ejemplo, antiguamente en España, que se usaba el lenguaje del abanico, ¿sí? Ciertos gestos que se hacían con los abanicos las mujeres, tanto entre ellas como hacia los hombres, para enviar o recibir determinados mensajes. Bueno, si alguien de una cultura ajena a esa iba, supongamos, a un bar en España y veía toda esa situación, nunca iba a poder establecer una comunicación, nunca iba a entender lo que estaba sucediendo ahí porque no comprendía el código con el que se estaban manejando, ¿sí? Entonces, por un lado, la cultura necesita comunicación para poder ser transmitida y la comunicación necesita ciertas cuestiones culturales como las reglas y los códigos para poder llevarse a cabo, ¿sí? La relación entre ambos conceptos es recíproca. Ahora vamos a comenzar a definir la comunicación, a ver qué es la comunicación, ¿sí? Porque sabemos que permite que se transmita la cultura y que necesita de la cultura para ser transmitida, pero todavía no vimos qué es. La comunicación, perdón, la podemos definir de dos formas diferentes en principio. Por un lado, como un fenómeno, como un hecho, ¿sí? Por el cual un emisor le envía un mensaje a un receptor, ¿sí? El emisor es la persona que emita, que genera el mensaje. Bueno, el mensaje es aquello que se envía, el contenido, y el receptor es quien lo recibe, quien lo escucha, quien lo lee, quien lo ve, ¿sí? Entonces, supongamos en esta situación de clase virtual, yo estoy siendo el emisor, el mensaje es todo lo que se está enviando de la clase, todos los contenidos de la clase, todo lo que yo digo y escribo, y el receptor son cada uno de ustedes y cada una de las personas que vea este video. Ahora, por otro lado, podemos definir a la comunicación desde la etimología, ¿sí? Desde el significado de la palabra. Y ahí vamos a comenzar a ver que la comunicación, la palabra comunicación, viene del latín comunicare. Y comunicare significa poner algo en común, ¿sí? Entonces podemos empezar a pensar que siempre que se pone algo en común entre dos o más personas, se está estableciendo la comunicación. ¿Y qué es lo que se pone en común? Bueno, el mensaje, ¿sí? Que va a poder ser transmitido de diferentes maneras, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta acá lo importante es que tenemos dos formas diferentes de definir la comunicación, ¿sí? Por un lado, desde una visión más funcional, desde una definición como fenómeno, como hecho, y por otro lado tenemos la definición etimológica, ¿sí? Desde los significados, pero ambas tienen puntos en común, ¿sí? Se relacionan. Ahora, para empezar a pensar la comunicación, tenemos dos modelos. Los modelos de la comunicación son muchos, ¿sí? Y se fueron pensando a lo largo del tiempo en diferentes, se llama escuelas de pensamiento, que eran grupos de personas de diferentes áreas como la psicología, la lingüística, la sociología, que en un momento determinado de la historia, cuando, sobre todo con el surgimiento de los medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, los diarios, las revistas, comenzaron a interesarse en esos fenómenos y fueron realizando estudios específicos en cuanto a la comunicación. Entonces fueron generando diferentes escuelas de pensamiento, se fueron reuniendo en diferentes grupos, en diferentes sectores también del mundo y en diferentes momentos, que fueron dando origen a la comunicación como ciencia, ¿sí? La comunicación como ciencia es una ciencia bastante
moderna, se podría decir, o sea, no es de las más antiguas, y surgió justamente por esto, por el interés de determinadas personas, determinados estudiosos de diferentes áreas que se fueron reuniendo para estudiarla. Primero desde sus propias áreas. Primero se estudió desde la psicología, desde la sociología, así como algo más dentro de ese área. Y luego se fue desarrollando como una ciencia propiamente dicha. Entonces, de todas esas escuelas que estudiaron la comunicación y de todos los modelos que generaron para poder explicar este fenómeno tan importante y tan amplio, vamos a ver dos que son los principales o los que más nos van a servir para trabajar en esta materia. Por un lado tenemos el modelo matemático que surgió en una escuela llamada Mass Communications Research, ¿sí? Una escuela que surgió en Estados Unidos y que generó varios modelos de pensamiento, del cual nosotros vamos a ver solo el matemático porque es como el más básico. Y por el otro lado tenemos el modelo orquestal que surgió en la escuela de Palo Alto, también de Estados Unidos, que se contrapone un poco a la idea del modelo matemático, a la idea de la Mass Communication Research, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. El modelo matemático, quizás ya lo vieron en prácticas del lenguaje, establece justamente, este es el modelo graficado, ¿sí? Establece que hay un emisor que le va a enviar un mensaje a un receptor, que ese mensaje va a pasar por un canal y que va a tener un determinado código que comparten tanto el emisor como el receptor. Entonces, como vemos, esto es un modelo lineal, ¿sí? La comunicación se da en forma de línea, pasa llanamente del emisor al receptor, el mensaje o la información que contiene ese mensaje, ¿sí? Llega así como la envía el emisor, sin ninguna modificación. ¿Qué es el canal? El canal es el lugar por donde pasa el mensaje. ¿Qué es el código? La forma en la cual está expresado ese mensaje, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para aclarar un poco esto. En este caso que estamos teniendo una clase virtual, el emisor soy yo, el profesor. El mensaje son los contenidos de esta clase. El receptor son cada uno de ustedes, o cada una de las personas que vean este video. El canal por el que está pasando el mensaje es, podemos decir YouTube, la computadora, podemos decir las ondas de Wi-Fi que permiten esta transmisión, ¿sí? Es el lugar a través del cual está pasando el mensaje en este momento. Y el código que estamos utilizando es el código de la lengua española, ¿sí? O el castellano, que todos compartimos. Si alguno de los que está mirando este video, supongamos que encuentra este video en YouTube y habla en inglés o habla en portugués y no sabe nada de español, no va a poder entender, no va a poder recibir el mensaje porque no comparte el código, ¿sí? Emisor y receptor no están compartiendo el mismo código, ¿sí? Bien, esto es lo que establece entonces el modelo matemático. Ahora, en cambio, el modelo orquestal dice que la comunicación es como una orquesta, pero sin director. ¿Sí? En una orquesta hay, como ven acá, diferentes músicos que ejecutan diferentes instrumentos. Esto es una metáfora, ¿sí? Una comparación. Y un director que les va diciendo, les va indicando a través de gestos en qué momento deben ejecutar cada uno de esos instrumentos para que suene una canción. Bien, lo que dice el modelo orquestal, o lo que dicen los teóricos de la escuela de Palo Alto que generaron el modelo orquestal, es que la comunicación es como una orquesta, pero que no tiene director, ¿sí? Porque en la comunicación todos nosotros sabemos cómo actuar o qué rol tomar sin que nadie nos lo indique. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando en el aula, ¿sí? Todos entienden que tienen que hacer silencio, ¿sí? Para poder escucharme, si no, no podrían recibir mi mensaje, que serían los contenidos de esa clase. Entonces ahí, tanto los estudiantes como el docente saben qué rol tomar. El docente sabe a su vez que si un alumno levanta la mano, le debería dar la palabra, o le debería decir que espere, que luego va a poder hablar. Pero cada uno se va manejando sin que nadie le diga, bueno, ahora te tocará hablar a vos, ahora le toca hablar al profesor, ahora, no sé, vos discutí con tu compañero sobre determinado tema, ahora cállense. Eso no sucede en la vida real, ¿sí? O cuando estamos en nuestra casa cenando o almorzando con nuestra familia.
hablamos y no hay un director que nos diga en qué momento tiene que hablar cada uno o cómo tiene que hablar cada uno, ¿sí? Sin embargo, sabemos, no hablamos todos a la vez o no nos callamos todos y nos quedamos mirándonos porque no sabemos qué hacer. Por otra parte, esta orquesta sin director también tiene una partitura invisible, dicen los estudiosos de la Escuela de Palo Alto. ¿Qué es la partitura en una orquesta real de música? Es la hoja donde están todas las notas musicales que indican la melodía a seguir. Bien, en el caso de la comunicación, esta partitura, que en realidad no existe físicamente, pero que sí todos la tenemos incorporada, serían las reglas o las pautas de comunicación que nos indican cómo debemos comportarnos en diferentes situaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que a un compañero de clase no le vamos a hablar de la misma manera que le hablamos al director de la escuela, supongamos, ¿sí? Esa es una regla que todos tenemos interiorizada y que no hace falta que nos la digan todo el tiempo o que la tengamos que leer antes de ir a hablar con el director o antes de ir a hablar con un compañero, ¿sí? Eso es porque ya interiorizamos ciertas reglas en la comunicación que nos permiten manejarnos de manera correcta en diferentes situaciones. Ahora bien, lo más importante que nos dice el modelo orquestal, más allá de esta idea que ya vemos que se diferencia del modelo anterior, del modelo matemático, porque acá la comunicación no es lineal, sino que como en una orquesta, todos van enviando sus mensajes a la vez en diferentes momentos, y no es una línea que va y viene, ¿sí? Pero lo que nos dice a su vez el modelo orquestal es que todo comunica, ¿sí? No solo lo que yo quiero decir o el mensaje que yo quiero enviar es lo que voy a comunicar, sino que yo también voy a comunicar si tenía sueño, por ejemplo, en una clase. Yo llego y por ahí doy la clase y envío mi mensaje, que son los contenidos de la clase, pero mi cara demuestra que tengo sueño, que estoy cansado, o bostezo en el medio de la clase. Entonces a la vez estoy comunicando que tengo sueño, aunque no quiera comunicarlo. Si me dan para probar alguna comida que hizo, no sé, un amigo, y yo quiero decirle por compromiso que está rica, pero en realidad no me gustó, y cuando le digo que está rica igualmente me sale poner cara fea, le estoy comunicando a su vez con mi cara, no solo que no me gustó, sino que también soy un mentiroso, porque en realidad con mis palabras le estoy diciendo otra cosa. Sí, entonces estas cuestiones son las que empieza a pensar y a exponer la Escuela de Palo Alto con este modelo que es el orquestal. Van a decir que todo comunica. Entonces, si todo comunica, tenemos que empezar a pensar cuántas formas de comunicarnos hay o cómo podemos ordenar de alguna manera la comunicación para poder entenderla un poco mejor. Y ahí surge una clasificación que se llama tipos y modos de comunicación, ¿sí? Que son como dos conceptos que yo acá puse en el cuadro, o dos estructuras que vamos a diferenciar bien, ¿sí? Acá hay como una separación, no es lo mismo un tipo de comunicación que un modo de comunicación. En los tipos de comunicación, lo que se tiene en cuenta es qué rol ocupan el emisor y el receptor en cada situación. Y vamos a tener a partir de eso 4 tipos de comunicación diferentes. La comunicación intrapersonal es la comunicación en la que el emisor y el receptor son la misma persona, ¿sí? Somos nosotros mismos. Cuando hablamos con nosotros mismos, cuando pensamos, cuando nos acostamos y nos quedamos pensando en todo lo que nos pasó en el día, bueno, en todas esas situaciones estamos estableciendo una comunicación de tipo intrapersonal, que como dice acá, lo realiza una persona consigo misma. Después tenemos la comunicación interpersonal, que es donde se diferencian el rol del emisor y el receptor, ¿sí? Son dos personas distintas, pueden ser dos o pueden ser un poco más, pero no demasiadas, ¿sí? Entonces la comunicación interpersonal, se da entre dos o más personas y puede ser intencional o puede ser involuntaria, ¿sí? Esto yo un poco se los adelanté en el slide anterior. Yo puedo comunicarle a otra persona algo porque se lo quiero comunicar y quiero que reciba ese mensaje, eso sería intencional, o puedo comunicar algo sin querer, quizás a través de un gesto, a través de una mirada, a través de un bostezo, eso sería comunicación involuntaria, ¿sí? Entonces, por un lado, la comunicación intrapersonal la realizo conmigo mismo o misma.
La comunicación interpersonal la realizo con otra persona, ¿sí? Luego tenemos la comunicación masiva, que es de un solo emisor a muchos receptores, pero se diferencia de la interpersonal porque acá los receptores son muchísimos, tantos que el emisor nunca va a enterarse quiénes fueron sus receptores. Y a su vez los receptores nunca van a poder responder ese mensaje. O si tuvieran la posibilidad de responderle, es muy probable que esa respuesta nunca le llegue al emisor. ¿En qué caso se da esto? Por ejemplo, en los medios masivos de comunicación, como la tele, como la radio, como los diarios, en las publicidades, en los videos de YouTube, en los videos de Instagram de la gente famosa, ¿sí? Donde por ahí tienen 1 millón de seguidores que ven su publicación y ellos que son el emisor no tienen idea quiénes son sus seguidores, ¿sí? Más allá de que vean un nombre de usuario. Y por ahí todos esos seguidores le escriben una respuesta y el emisor, que es ese influencer, el dueño de esa cuenta de Instagram, no va a llegar a ver el 1 millón de respuestas, verá alguna, ¿sí? Entonces en esos casos se da la comunicación masiva. Hay que tener mucho cuidado de no confundirla entonces con la interpersonal, porque yo puedo estar hablando en un aula para 30 personas, para 30 estudiantes, pero no es una comunicación masiva, porque yo sé quiénes son, todos me pueden levantar la mano y responderme y yo los voy a escuchar, nos podemos comunicar a su vez por otros medios, ¿sí? En la masiva eso no sucede. No hay posibilidad de respuesta ni hay posibilidad de que el emisor sepa quiénes son los que van a recibir ese mensaje. Y por último, en los tipos, tenemos la comunicación de tipo institucional. Acá el rol del emisor lo tiene una institución, justamente, y los receptores pueden ser o las personas que están dentro de esa institución o las personas ajenas a esa institución. Y por eso se puede dar la comunicación institucional interna o externa. Vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando la institución se comunica con sus miembros es interna. Por ejemplo, la directora de la escuela, en nombre de la institución, les comunica a todos los estudiantes que se va a realizar una feria o una exposición en una fecha determinada. Bien, en ese caso, la comunicación es institucional interna, ¿sí? Ahora, también la directora del colegio podría comunicarle a los vecinos de la cuadra que en una fecha determinada se va a cortar la calle para realizar una fiesta, ¿sí? De la escuela, un evento. Bien, en ese caso, la institución, representada por la directora, se está comunicando con gente ajena a esa institución, gente que no forma parte de la escuela, por lo tanto, en ese caso sería comunicación institucional externa. Bien, hasta acá entonces tenemos los tipos. Vamos a ir ahora con los modos que tienen un poco que ver con qué sentidos nosotros percibimos o recibimos ese mensaje. Son un poco más intuitivos acá. El modo oral se va a realizar mediante palabras puestas en habla, o sea, hablando a través de la voz. Se va a expresar con la voz y se va a recibir con los oídos. Gestual se va a realizar mediante expresiones y movimientos, ¿sí? Se va a expresar con nuestras manos, con nuestra cara, con nuestro cuerpo en general, y se va a recibir a través de los ojos. En este caso también puede ser intencional o involuntaria la comunicación gestual, porque yo puedo hacer un gesto así de ok o de hola para decir que algo está bien o para saludar, o puedo sin querer bostezar porque se me escapó y estoy comunicando que tengo sueño, o puedo hacer sin querer una cara de desagrado cuando veo a alguien y estoy expresando, a pesar de que no quería, que esa persona me cae mal. Bien, después tenemos escrito, que se realiza mediante la escritura y se percibe también a través de la vista. Puede ser escrito a mano, puede ser escrito en computadora, ¿sí? Siempre que haya palabras escritas, es escrito. Y por último tenemos el icónico, que se realiza a través de imágenes o iconos. Y en este caso puede darse, también hay como una subclasificación, que es por similitud o por convención. La comunicación de modo icónico por similitud se va a dar cuando la imagen o el icono es parecido al objeto que está representando. Por ejemplo, una foto de una persona, una caricatura de una persona o un emoji son parecidos a lo que representan, ¿sí? Porque la foto, bueno, es igual a esa persona que está representando, o la caricatura es similar, tiene ciertos rasgos que comparten, el emoji es parecido a una cara, que es lo que está representando.
Entonces, en ese caso sería icónico por similitud. Pero por otro lado, podría ser icónico por convención, que es cuando la imagen no se parece a lo que está representando. Y acá un claro ejemplo son las señales de tránsito, ¿sí? Por ejemplo, un cartel de prohibido estacionar no se parece a el hecho de un auto no estacionando en determinado lugar o no pudiendo estacionar. Si nosotros no vemos un auto mal estacionado en el cartel de prohibido estacionar, vemos una E tachada. Entonces ese icono o esa imagen no se parece a lo que está representando. Por lo tanto, se da una comunicación de modo icónico por convención. ¿Por qué la palabra convención? Justamente porque por convención toda la sociedad comprende y acepta e incorpora que esa imagen representa a ese hecho o a esa acción o a esa cosa. Pero no son parecidos, simplemente se da porque sí, porque en algún momento alguien lo inventó y toda la sociedad lo aceptó, ¿sí? Bien, y ahora vamos a empezar a ver un ejemplo graficado, ¿sí? De cada uno, de cada tipo y de cada modo para que quede un poco más claro esta clasificación. Comunicación intrapersonal, una persona acostada hablando con la almohada o hablando consigo mismo antes de dormirse, pensando todo lo que hizo en el día. Comunicación interpersonal, dos personas hablando entre sí. Acá es oral, ¿no? Están hablando justamente, pero podría ser escrita también la interpersonal. Si es por mensaje de texto o por una carta, también se da entre dos personas, pero escrito. Comunicación masiva, un cartel con una publicidad en el medio de la ruta, así que pasan millones y millones de personas que la ven y el emisor, que sería la empresa, en este caso Tarjeta Naranja, nunca se va a enterar quiénes vieron esa publicidad. E institucional, ¿sí? Un cartel sobre el coronavirus que lo emite la institución gobierno nacional y nos llega a todos los que formamos parte del país, por lo tanto sería una comunicación institucional interna en este caso. Ahora vamos a los modos. Oral, bueno, dos personas hablando. Gestual, cualquier tipo de gestos, puede ser como ven acá con la mano, con los dedos, con la cara, con la boca. Escrito, un mensaje de WhatsApp. E icónico, en este caso, un emoji. Sería entonces icónico por similitud en este caso, porque el emoji se parece a una cara guiñando un ojo, ¿sí? Bien, ahora entonces lo último que tienen que tener en cuenta es que, como ya más o menos quizás fueron viendo, en una misma situación comunicativa puede haber muchos tipos y muchos modos de comunicación a la vez. Vamos a ejemplificar esto con esta situación comunicativa en la que estamos nosotros, que es una clase virtual. Por un lado, es una comunicación de tipo interpersonal, ¿sí? Porque yo como emisor estoy hablando con cada uno de mis alumnos, sé quiénes son y me van a poder responder o preguntar dudas. Ahora, por algún motivo, este video podría viralizarse y se va a convertir en una comunicación masiva también, porque lo van a ver un montón de personas que yo no voy a saber quiénes son y que por ahí me contestan y yo ni me entero porque me llegaron un montón de notificaciones y no las pude ver. Entonces, en ese caso, empezaría siendo interpersonal y se convertiría en masiva. A su vez, yo estoy hablando, ¿sí? Entonces sería tipo interpersonal o tipo masiva también, modo oral. Y yo estoy haciendo gestos, entonces también es modo gestual. Y en la pizarra esta, o en los slides de PowerPoint, hay palabras escritas, entonces sería escrito. Pero también también hay imágenes, entonces también es icónico, ¿sí? Esto hace que la comunicación sea un fenómeno complejo, ¿sí? Que a la hora de analizarlo pasan muchas cosas a la vez. Hay muchos tipos y muchos modos de comunicación que suceden a la vez en un mismo acto o en una misma situación. Bien, y ya vamos a resumir para aclarar un poco el panorama de todo esto que vimos, que es un montón. Empezamos viendo entonces el concepto de comunicación, vimos cómo la comunicación se relaciona con la cultura. Después empezamos a explicar la comunicación desde el punto de vista de dos teorías diferentes, que es importante tener en cuenta que si bien se discuten entre sí, las dos teorías aún siguen vigentes en la actualidad, ¿sí? En la comunicación y en la mayoría de las ciencias sociales se da esta cuestión de que si bien surgen varias teorías que se van discutiendo a lo largo del tiempo,
una no desvalida a la otra, si no es porque surge una teoría nueva que se toma como válida, la otra se toma como inválida, ¿sí? Hay ciertas cuestiones de cada teoría que nos sirven. Por ejemplo, del modelo matemático que vimos, que fue el primero, nos quedan los elementos, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje siguen existiendo. Quizás lo que ya no existe es el hecho de que la comunicación sea una cuestión lineal. Del modelo orquestal, por otra parte, tomamos toda esta cuestión de que, bueno, todo comunica, de que la comunicación se da de formas no lineales, ¿sí? Entonces vimos dos de las teorías que explican a la comunicación y por último, para poder entender y explicar un poquito mejor diferentes situaciones comunicativas, vimos la clasificación de la comunicación en tipos y modos, ¿sí? También hay más formas de clasificarla, nosotros por ahora vamos a ver esta. Así que bueno, hasta acá la explicación de la clase, la parte teórica, y ahora lo que les voy a compartir es las consignas, que se las voy a ir explicando. Les voy a compartir entonces el Word, un segundo. Acá está. Bien, ¿qué es la comunicación y cómo se relaciona con la cultura? Entonces va a ser el título de la clase de hoy. Y la consigna dice, a partir de lo visto en la clase, que es todo lo que vimos en el video, y la lectura de las páginas, acá atención, porque vamos a primero cambiar de apuntes, y hasta ahora veníamos trabajando con el apunte de Maipue, editorial Maipue, y ahora vamos a empezar a trabajar con el de Ediciones del Aula Taller, que es el otro que tienen también en la carpeta de la unidad 1, y van a leer páginas salteadas, así que tengan cuidado acá. Yo les puse el número de página como está impreso en el archivo escaneado, porque hay 2 páginas por hoja. Entonces, para que no se confundan, y como son páginas salteadas, lean el numerito que aparece ahí. Serían las páginas 7, 8, 9 y 10, y después van a saltar a la 15 y a la 16. Lo que hay entre medio de la 10 y la 15, por ahora no lo lean porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, ven el video, toman apuntes, eso ya lo hicieron, leen ahora esas páginas y luego se van a poner a resolver. Lo primero que tienen que hacer es redactar una definición de comunicación. Acá me interesa que no la copien del apunte, ni que escriban literalmente lo que yo dije, sino que a partir de todo eso, traten de generar ustedes su propia definición, ¿sí? Lo más completa posible, pero tampoco que sea larguísima, breve y completa, ¿sí? Después van a explicar cómo se relaciona la cultura con la comunicación, si esto lo dije oralmente. Después del punto 3 es elaborar un breve cuadro comparativo con las diferencias entre el lenguaje innato y adquirido. Esto lo van a leer, ¿sí? Me interesa ver un poquito de comprensión lectora, entonces no lo expliqué en el video, pero está dentro de las páginas que tienen que leer. La idea es que lean qué es el lenguaje innato y qué es el adquirido y que puedan armar un pequeño cuadro de 2 columnas o de doble entrada donde me puedan decir las diferencias entre el lenguaje innato y el adquirido. En el punto 4 van a pensar un ejemplo que les permita explicar el modelo matemático de la comunicación, ¿sí? Yo les di un ejemplo que fue, bueno, con esta clase, quién era el emisor, quién era el receptor, cuál era el mensaje. Ustedes van a pensar en un ejemplo diferente y me van a decir esto. ¿Quién era el emisor? ¿Quién era el receptor en este ejemplo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Por qué canal pasaba el mensaje? ¿Cuál era el código? Y después van a pensar otro ejemplo que les permita explicar el modelo orquestal. ¿Qué es lo que tienen que explicar del modelo orquestal o qué es lo que tienen que ejemplificar? Bueno, eso que yo les decía, que en una situación determinada cada uno sabe qué rol asumir sin que nadie se los tenga que decir, que todo comunica, ¿sí? Van a buscar alguna situación que les permita decir, bueno, en este caso podemos ver que todo comunica porque, no sé, Juan le hizo un gesto a Pedro aunque no quería hacer, ¿sí? Me van a primero redactar la situación y después me van a ir explicando en esa situación cómo se van dando las diferentes, o cómo van apareciendo los diferentes elementos de esa teoría, ¿sí? Y por último, yo les puse diferentes ejemplos en los que van a tener que determinar qué tipos y qué modos de comunicación están presentes, ¿sí? Entonces, los voy a ayudar analizando juntos el primer ejemplo, que es una charla de WhatsApp. Una persona le dice a la otra, hola, ¿cómo estás, Eu? Y le manda un emoji de una carita dormida porque la otra persona se ve que no contestó. En este caso,
el tipo de comunicación es interpersonal, ¿sí? Porque es una charla entre dos personas distintas. Entonces, van a poner, si imprimen la imagen, lo pueden poner al lado, si no lo imprimen, me ponen punto A, tipo, 2 puntos, interpersonal y lo justifican. Porque hay dos personas hablando a través de WhatsApp, ¿sí? Emisor y receptor son dos personas diferentes. Punto. Ahí analizamos los tipos. Podría haber más. En este caso no, porque no es ni intrapersonal, ni masiva, ni institucional. Entonces va a ser solamente interpersonal en este caso. Y después vamos a pasar a los modos. Ponen debajo modos, 2 puntos, y vamos a empezar a ver. ¿Hay un audio? ¿Hay algo de voz? No, no hay voz. Entonces oral no es. ¿Hay algo escrito? Sí, las palabras. Bueno, entonces es escrito, modo escrito, porque hay palabras escritas en ese chat. Bien. ¿Hay algún gesto? No, porque las personas no se enviaron un video como para poder hacer un gesto. O no hay una foto que haga algún gesto. Entonces gestual no es. ¿Hay alguna imagen? Sí, tenemos dos. Tenemos la foto de perfil de la persona del contacto y a su vez tenemos también el emoji. Entonces, vamos a poner que también es modo icónico, por un lado, por la foto de la persona, que sería modo icónico por similitud, porque la foto representa a esa persona, que sería el objeto que está representando y son parecidos. Y por otro lado, también hay modo icónico, se puede ver reflejado el modo icónico también en el emoji, que es un icono o un símbolo que está representando a una persona durmiendo. Y también es por similitud, ¿sí? Porque el emoji se parece a la cara de una persona durmiendo, ¿sí? Esa sería la forma de analizar completamente cada ejemplo, poner todos los tipos de comunicación que hay en ese ejemplo y todos los modos de comunicación que hay en ese ejemplo justificados, ¿sí? Lo van a hacer, entonces, con la charla esta de WhatsApp, que es el A, que ya se los dije yo, y luego lo van a hacer con el B, que es una publicidad de Colgate, con el C, que es este meme, pero que lo vamos a interpretar como si es una conversación, una discusión en realidad entre dos personas, que sería esta china que se hizo viral y el periodista que le estaba intentando hacer una nota. Vamos a analizar el D, que es Homero pensando en una dona, y el E, que son diferentes señales de tránsito, ¿sí? Lo vamos a analizar conceptualmente como señales de tránsito, ¿sí? No es una por una. Bien, y acá se terminó la actividad de hoy, que se entrega en la fecha que yo les voy a poner ahí, en la consigna de la plataforma. Y que bueno, hasta acá llegó nuestra clase de hoy. Cualquier duda me pueden consultar. Entonces ya saben cuál es el trabajo que tienen que realizar, por favor. Van a hacer, van a revisar el video. Sí, yo ya le subo al Classroom este video en este momento, junto con la asignación para que manden el otro trabajo, ¿verdad? Y este video lo van a revisar nuevamente y van a resolver las preguntas que están ahí. Este video lo van a revisar nuevamente y el día miércoles, por favor, me van a subir la asignación como un trabajo asíncrono. Ustedes tienen el miércoles conmigo, pero es muy probable que no tengamos clases. Entonces, este trabajo queda para que ustedes lo hagan el día miércoles, por favor. El día miércoles les voy a abrir la asignación. Les voy a dejar preparado para que se abra la asignación a la hora que tienen clases, ¿sí? Tienen, nuevamente lo revisan y realizan el deber, ¿no? No creo que haya mayor inconveniente. ¿Alguna pregunta, algo que tengan que acotar? Inge, una Ingeniero, pregunta. disculpe, yo entré. A ver, Kevin. Siga, compañero. Ya. Ya. Ingeniero, es que yo entré al último, no puedo escuchar muy bien. Sobre el deber, no escuché muy bien sobre el deber. A ver. Si me puede repetir, por favor. El deber, lo que tienen que hacer es, el día de hoy solamente van a subir el trabajo que ya había enviado, ¿sí? Y el día miércoles, ustedes, yo les voy a abrir desde temprano la asignación para que vean el video y puedan hacer el trabajo en la hora desde las 18:35 que tenemos hasta las 20:40, ¿sí? Porque el miércoles es muy probable que no tengamos clase. Entonces les dejaría la asignación para que sea un trabajo asíncrono y me lo suben a las 20:40. Yo les voy a dejar abierto desde las 12 del mediodía, ¿sí?
para que ustedes puedan ir ingresando y puedan ir haciendo. Si lo hacen antes, en buena hora. Si lo hacen a la hora que les toca hacer el trabajo asíncrono, pues está bien. ¿Estamos? No está tan difícil, no está es bastante sencillo. De todos estos videos y de todas las clases que estamos haciendo, vamos a tomar la evaluación, ¿no? Ya el próximo año. ¿Alguna otra pregunta? Estamos claros, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. Dígame, señor. Disculpe, acerca del video, ¿qué es que tenemos que sacar de ahí? Ya, al final del video hay una serie de preguntas que el mismo docente lo hace, ¿no? Esas preguntas usted tiene que resolverlas. ¿Estamos? Son 6 preguntas nada bueno. más. Ya, listo. Una Al- pregunta. ¿Alguna otra pregunta? El video sí va a estar claro porque ahorita que lo estaba transmitiendo estaba todo borroso, no se miraba nada. Listo, no hay problema. Yo les paso como es el video. Les voy a pasar el link del video para que ustedes puedan revisarlo nuevamente y vayan haciendo el deber, ¿no? No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, Inge, ahorita lo único que debemos es subir el trabajo que nos envió. Ahorita solamente me suben el trabajo, ya les hablo la asignación, ¿sí? El diálogo intercultural, ¿se acuerdan? Yo dije para que me suban el trabajo. Y el día miércoles hacen este otro trabajo de aquí como taller asíncrono. ¿Estamos? Eso es, chicos. Entonces, le vamos a dejar ahí. Y bueno, creo que de aquí en adelante ya tengo otra actividad que hacer, entonces no vamos a tener clases. Por favor, estarán pendientes de la asignación que ya se abre para que suban el trabajo hasta máximo las 8:40, hasta las 8:40 pueden subirlo, ¿no? Deben tener ya hecho listo el trabajo, solamente de subir. Eso, chicos, entonces muchas gracias por todo, que pasen bien. Conmigo, pues, sería hasta el próximo año, si es que el miércoles no tenemos clases, que es lo más seguro. Que les vaya súper bien, que tengan un excelente fin de año, no se emborracharán como locos nomás. Y pues solamente decirles que Dios les bendiga grandemente, que todos sus anhelos, sus deseos se cumplan este nuevo año y que comiencen con pie derecho, ¿no? Cuídense y que les vaya súper bien. Hasta luego, Inge. Feliz Pasen año. bien, pasen Igualmente. Pase bien. Hasta luego, Inge. Pasen bien. Hasta luego, Inge. Feliz Hasta luego, Navidad. Inge. Feliz Navidad, Inge. Feliz Feliz año. Navidad, feliz Navidad y buen año. Feliz año nuevo.